Bueno, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a este canal de filosofía, metapolítica, teología, historia. En este caso vamos a tocar un tema así muy... Yo este tema lo tengo trabajado, ¿no? Es más, lo tengo escrito. Pero, bueno, divagando, se me ocurrió que podía ser interesante hacer un abordaje de la problemática, ¿no? Básicamente de las tres grandes corrientes de la historia del pensamiento teológico sobre el tema más importante, obviamente, que es el tema de la salvación, y estoy hablando de agustinianismo, semipelagianismo y pelagianismo, ¿sí? O, sí, doctrinas de la gracia, libre albedrismo, y una teoría media que se llama semipelagianismo, ¿sí? Así que bueno, ahí es donde nos vamos a manejar. Yo voy a ir leyendo primero el pensamiento de Pelagio y después contrastarlo con el de San Agustín. ¿Sí? Pelagio era un monje del siglo IV y básicamente, bueno, él estaba en contra del pensamiento de San Agustín a través de una idea muy moralista del hombre, ¿no? Que ya lo vamos a ver, una idea muy moralista, muy humanista, de alguna manera, ¿no? Para lo que algunos protestantes entienden que es el humanismo. Así que bueno, vamos a ir leyendo entonces. Pelagio creía que el hombre, después de Adán, su heredad, digamos, no hereda el pecado original, sino que nace en el estado en que Dios creó a Adán. Perfecto, sin inclinación al pecado, vivo espiritualmente y sano en sus facultades. Lo que el hombre necesita de Dios, si éste no está enfermo ni muerto, son pues sus enseñanzas para aplicarlas y así salvarse a sí mismo, obrando la palabra de Dios. Los pelagianos, en general, son naturalistas, porque rechazan que Dios tenga que intervenir sobrenaturalmente para la salvación del hombre. Dicen, tú nos has hecho hombres, le dicen a Dios, pero justos nos hacemos nosotros mismos. Pregonan libre la naturaleza humana para no buscar a un libertador, sana para eliminar como superfluo al Salvador, y viva para desechar al Creador, porque tanto encarecen su poder que con sus solas fuerzas, recibidas una vez originariamente en la creación, pueden, por el libre albedrío, sin recibir más ayuda que aquella gracia del Creador, frenar y amansar todos los movimientos de la concupiscencia y vencer las tentaciones. Esto nos cuenta San Agustín en el tomo 5 de los Tratados de la Gracia, edición católica de la Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, página 25. Pelagio, en su libro De Natura, desconoce la situación del hombre corrompida por el pecado original y la necesidad de la gracia divina, como elemento indispensable para la redención del hombre. La muerte de Cristo, en definitiva, carecía de valor para Pelagio, ya que el hombre, con el esfuerzo de su voluntad, podría realizar el bien sin necesidad de la ayuda divina, salvo en el caso de que el hombre decida pecar por su libre albedrío. Bueno, en este caso sí sería valiosa la muerte de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo, pero no es absolutamente necesario, sino accidentalmente necesario. Pelagio es patrocinador de una forma de naturalismo optimista bien intencionado, que inspirándose en motivos del pensamiento estoico, reacciona contra el determinismo fatalista procedente del maniqueísmo, que conducía inevitablemente a la decadencia de las costumbres.
Pelagio era ante todo un director espiritual, no un teólogo. Le interesaba más la praxis que la teoría. Sus esfuerzos se encaminaban a hacer recobrar en sus dirigidos la confianza en su capacidad para evitar el mal y para obrar el bien. A tal fin, Pelagio reivindica enfáticamente lo que él llama el bonum nature, la bondad de la naturaleza humana. En cuanto creada por Dios, ésta es capaz por sí sola de actuar rectamente. Las coartadas para disculpar la conducta pecaminosa son falaces. En su carta sobre la posibilidad de no pecar, Pelagio sostiene que tal posibilidad es esencial a la libertad humana, es decir, el hombre puede elegir libremente no pecar, no está condicionado a pecar. Entonces, puede el hombre decidir no pecar y por lo tanto vivir una vida santa y justa y no necesitar del sacrificio expiatorio de Cristo. Ahí está el problema, digamos. Es como que la gracia no es absolutamente necesaria porque el pecado no nos ha corrompido por naturaleza, sino que el pecado de Adán solo afectó a Adán. Y una de las preguntas que le hicieron a Pelagio los teólogos es, bueno, pero si el pecado de Adán solo afectó a Adán, por eso murió, porque una de las pagas del pecado es la muerte, ¿cómo es que los seres humanos entonces mueren? Y Pelagio definitivamente se aleja del pensamiento bíblico y dice, no, es que todos los seres humanos mueren, incluso Adán. Si no hubiese pecado, hubiese muerto de todas maneras, decía él, ¿no? Yo digo, declara Pelagio, que el hombre puede existir sin pecar y ser capaz de guardar los mandamientos de Dios. Y es capaz de guardar los mandamientos de Dios. Si el hombre es capaz de cumplir con la ley de Dios, ¿no? Si ustedes quieren saber eso, lean Santiago 2:10, donde Santiago dice que es imposible. Y tantos otros pasajes, ¿no? Porque por medio de la ley no es la gracia, sino el conocimiento del pecado. Y esta habilidad queda intacta no solamente después del pecado de Adán, sino aún después de cualquiera y cada pecado nuestro. Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, hermano, ¿eh? Dice, y esta habilidad queda intacta, la habilidad de cumplir los mandamientos de Dios queda intacta, no solamente después del pecado de Adán, con lo cual niega el pecado original, sino aún después de cualquiera y cada pecado propio nuestro. Es, dice Julián Eklaun, tan perfecta después de los pecados como lo fue aún antes de los pecados. Por lo tanto, cualquier hombre, en cualquier momento que él escoja, puede cesar de pecar y desde ese momento en adelante ser y continuar en perfección. Podríamos llamarle a este sistema autosotérico, es decir, donde el hombre se salva a sí mismo, ¿no? Autosotérico. Hemos comprobado que cada una de las herejías ha traído a la Iglesia cuestiones propias, contra las cuales era necesario defender la Divina Escritura con más ahínco que si la necesidad no nos hubiera obligado a ello. ¿Y cuál fue el motivo que nos obligó a exponer con más copia y esmero los textos de la Sagrada Escritura, donde se nos recomienda la predestinación, sino la doctrina de los pelagianos, según la cual la gracia de Dios se da conforme a los méritos? Digamos, ¿qué otra doctrina nos impulsó más a nosotros los cristianos a reconocer las doctrinas de la gracia y de la predestinación, si no fue la doctrina de Pelagio? Lo cual equivale, la doctrina de Pelagio, a negar la gracia, ¿no? Del don de la perseverancia, es el libro de San Agustín. El pecado de Adán no ha generado un cambio en la naturaleza humana, solo sienta un precedente individual y prototípico, pero no funda un genotipo espiritual distinto. Por tanto, el pecado individual también es accidental y nunca natural. Habitat quasi hospet et quasi aliud in alio, non quasi unum et accident silicet non naturale, ¿no?
Bien entienden la libertad los pelagianos al decir que si existe el pecado original, no existe la libertad, ¿no? En eso tienen razón. Es verdad que si existe el pecado original, no existe la libertad, pero sí existe el pecado original. Por lo tanto, el libre albedrío no existe. Y eso es lo propio, digamos, eso es lo que, de alguna manera, perdón, voy a abrir la puerta a mi perro, si no... Bueno, efectivamente, la libertad, si existe la libertad, no existe el pecado original, ¿no? Bueno, vení. Vení, si a vos ya te conocen igual. Ahí está. Diógenes se llama. Bueno. ¿Querés que dé la clase? Bueno. Este sistema de pensamiento, el pelagianismo, sostiene que puede obrar la voluntad de Dios y creer sin la ayuda de su gracia. Arguyen que Dios nos pide obediencia, capaces de obedecer, de tal forma que la ley de Dios, que es lo que debemos obrar, muestra nuestra capacidad y potencia. La ley de Dios muestra nuestra potencia, ¿no? Por eso dice, si Dios me pide que lo haga, es porque puedo hacerlo. Fíjate vos lo contrario a lo que dice San Pablo, ¿no? Que por medio de la ley es el conocimiento de la impotencia y del pecado. Dios cuando me pide que haga algo, en realidad quiere que yo sepa que no puedo hacerlo, con el objetivo de solicitar la gracia, ¿no es cierto?, que me ayuda. Por eso San Agustín dice, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Haz esto, dice Dios, mostrando que puedes, en tónica con la oración de Agustín que ofuscó a Pelagio. El hiponense dijo, Dios ordena lo que no podemos hacer, a fin de que podamos saber lo que debemos pedirte. El papel que cumple la ley de Dios es entender el Evangelio, sea cual sea la postura, ¿no? La pelagiana o la agustina, ¿no? La doctrina de la gracia en Pelagio está firmemente arraigada en la doctrina de la creación. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. Por eso la naturaleza humana es buena, racional y libre. No puede, pues, poner como centro de nuestra comprensión la doctrina de la creación sin por lo mismo renunciar a la doctrina del pecado y también lo contrario, señalar la caída sin renunciar a la doctrina del creacionismo, porque la caída es la caída de la creación. Es decir, si nosotros hacemos énfasis en lo que Dios nos dio prelapsariamente en la creación, terminamos siendo pelagianos. Si nosotros hacemos énfasis en la caída como una destitución de la gloria de Dios, nosotros somos agustinos, somos calvinistas, reformados, digamos. Celestio, discípulo de Calvino, perdón, de Pelagio, me quedé con Calvino, perdón. Celestio, discípulo de Pelagio, pregunta si el hombre deviene pecador o por necesidad de la naturaleza o por la libertad de su opción. Si es por lo primero, el hombre carece de culpa y el culpable sería Dios, quien le dio esa naturaleza, ya que Dios nos crea directamente a cada uno de nosotros, ¿no? Esto se llama la doctrina del creacionismo en contra del traducianismo. Si por lo segundo, hay que preguntarse de quién recibió el hombre el libre albedrío. Sin duda lo recibió de Dios, responde Celestio. Luego añade, en cuanto procedente del mismo Dios, el libre albedrío es bueno. ¿Y cómo podría serlo si fuese más proclive al mal que al bien? No, así dice Celestio, ¿no? Es decir, si Dios ha creado nuestro libre albedrío, no puede nuestro libre albedrío estar inclinado hacia el pecado, porque es una creación de Dios.
Si aceptamos, dice Celestio, la doctrina del pecado original, atentamos contra la doctrina de la creación directa de Dios o creacionismo. Si Dios nos creó directamente a cada uno de nosotros, ¿cómo es que nos hizo pecadores? No tiene sentido, dice. Quien procede de Dios no peca. Pero Agustín dice que si aceptamos la doctrina del bonum nature, atentamos contra las doctrinas de la gracia. ¿Cómo salvar, pues, entonces la creación de las almas por Dios, sin por ello sacrificar la gratuidad de la gracia en la salvación? Según Ganossi, reconocido teólogo católico, colocar la salvación como inmanente a la naturaleza, renunciando a su sobrenaturalidad, es propio de la Iglesia ortodoxa y, según estudios modernos, ya no puede ser considerado como una herejía. Las iglesias reformadas seguimos condenando toda doctrina que atente contra la gratuidad y sobrenaturalidad de la gracia. Ahora vamos a la postura agustino-calvinista. Este sistema teológico sostiene que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados, Colosenses 2:3 y Efesios 2:1, porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Si el hombre está vivo en la carne, pero muerto espiritualmente, se entiende que el Señor diga, Juan 5:24, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Dios dice que al recibirle pasamos de muerte a vida, no de vida espiritual imperfecta a vida espiritual plena. Segunda de Timoteo 1:10 atribuye a Jesucristo la destrucción de la muerte y la irradiación de la vida. Así pues, en el lenguaje paulino, muerto, separado, cubre un campo semántico que apunta a la situación del hombre espiritual en el que se contiene virtualmente la muerte escatológica y que se manifiesta visiblemente la muerte física. Separados de Cristo, nada podemos hacer, ¿no? La controversia entre Agustín y Pelagio se inició cuando Agustín escribió en sus confesiones una oración que decía: oh Dios, manda lo que sea tu voluntad, pero concede antes lo que mandas, ubicando a la gracia divina como fundamento indispensable para obrar el bien. El monje británico, Pelagio, expresó su total desacuerdo con la expresión de Agustín, ya que él creía que el hombre podía cumplir lo que Dios le pidiese porque él mismo se encontraba capacitado para hacerlo. En efecto, Pelagio desconocía el efecto universal del pecado original y la necesidad total de la gracia para obrar el bien. Por su parte, Agustín, en desacuerdo con Pelagio, sostenía que el pecado de Adán tenía un efecto universal en la humanidad, ¿no? Lo que se llama el pecado original, la solidaridad, y que afectaba directamente la naturaleza del hombre, corrompiéndola, y que la gracia divina es el único medio capaz de renovar al hombre y salvarlo. San Agustín asegura enfáticamente que en cuanto a la salvación y el pecado original, él no ha inventado nada, sino que se ha limitado a exponer, cito, lo que desde antiguo, antiquitus, enseña toda la Iglesia. Lo dice contra Julián en 6:12-39. No fui yo quien inventó el pecado original, en el que la fe católica cree desde antiguo. Eres tú sin duda que lo niegas, el nuevo herético, el que ha inventado doctrinas nuevas, ¿no? Dice Agustín en De Nuptia et Concilios. En una homilía pascual redactada en las postrimerías del siglo II y atribuida a Melitón de Sardes, el autor contempla a la humanidad sumida en un estado catastrófico, que por primera vez es llamado herencia, cleronomía, la herencia de Adán, la heredad de Adán, ¿no? Que somos todos nosotros. Adán dejó a sus hijos en herencia no pureza, sino lujuria, no incorrupción, sino corrupción, no honor, sino deshonor, no libertad,
sino esclavitud. No señorío, sino tiranía. No vida, sino muerte. No salvación, sino perdición. El sínodo de Cartago, en el año 411, condenó a Celestio y a Pelagio. Otro sínodo provincial, Diospolis, en el 415, se mostró favorable a Pelagio. Los obispos africanos respondieron a este intento de rehabilitación de la herejía pelagiana con la convocatoria de dos nuevos sínodos, el de Cartago y el de Mileve, en 416, que renovaban la condena de Celestio y acudían al Papa Inocencio, africano de origen, para que confirmase su postura. Así lo hizo este con 3 cartas en las que Pelagio y Celestio son llamados inventores de nuevas sentencias y excomulgados. Lo dice el Denzinger 217 y 19. Poco tiempo después muere Inocencio y le sucede el griego Zosimo, al que apela Celestio y consigue el favor del nuevo papa, que se muestra seducido por el pelagianismo. Cito, la reacción de los africanos ante la ambigua posición papal consistió en convocar un nuevo sínodo que se celebró en Cartago en mayo de 418, con asistencia de más de 200 obispos, no solo africanos. Los 3 primeros cánones de esta asamblea tocan directamente la cuestión del pecado original, Denzinger 222 y 24. Derrotado el pelagianismo, en Francia queda abierta una sede semipelagiana, sobre todo en los monasterios de Lerins y de San Víctor. Murmuraban contra el agustinismo. A los 2 denunciantes de la reacción antiagustiniana, Próspero e Hilario, respondió Agustín con los 2 libros titulados De la Santa Predestinación o la Predestinación de los Santos y del Don de la Perseverancia, en que fijó sus posiciones antiguas y fundamentales sobre el carácter absolutamente gratuito y sobrenatural del initium fidei, del inicio de la fe, y de la perseverancia final de los santos. Sobre el primer punto, había corregido su yerro por los años 396 y 397 en las retractaciones, ¿no? Que colocaba, sí, como un semipelagiano a Agustín. San Agustín era al principio, sí, un semipelagiano. Por eso sus libros deben leerse según el orden en el que fueron escritos. Antes sostenía que el pecado original no más hiere la naturaleza, pero no la destruye, ¿no? Agustín, al principio de su catecumenado, cree que el hombre da el primer paso para la salvación. Con el tiempo evoluciona y caracteriza al semipelagianismo como aquel que acepta que el initium fidei, el comienzo de la fe, es de Dios y la perseverancia depende del libre albedrío. Por lo tanto, puede perderse la perseveración del escogido, es segura porque depende 100% de Dios. Es decir, al principio Agustín es medio semipelagiano, cree en el libre albedrío, cree que la salvación se puede perder. Con el tiempo evoluciona y caracteriza al semipelagianismo como aquel que acepta que el inicio de la fe, el comienzo de la fe es de Dios, pero la perseverancia depende del libre albedrío. Por tanto, podría perderse. Y para San Agustín, el último San Agustín, la salvación ya no se puede perder. Pues el libre albedrío no sirve sino para pecar, dice San Agustín, cuando no se conoce el camino de la verdad, pero cuando comienza a descubrirse lo que se debe hacer y a dónde debe encaminarse el esfuerzo, si falta el gusto y el amor, no se obra, no se recibe, no se vive bien. Y para lograr esto, se difunde en los corazones la caridad de Dios, no por obra del libre albedrío inherente a nosotros, sino por medio del Espíritu Santo que nos fue comunicado. Bueno, vení.
Eh, bueno, esto lo dice del espíritu y de la letra, ¿no? Claro que si el libre albedrío solo peca, entonces el libre albedrío es esclavo del pecado y no es libre. El justo vive por la fe y todo lo que no procede de la fe es pecado, ¿no? Sí, acá está Diógenes. Pasa que está molesto. Miren lo que dice Romanos, ¿no? Pablo dice, todo lo que no es de la fe es pecado, dice Romanos 13:23, ¿no? Y lo rescata San Agustín porque dice, el libre albedrío solo puede pecar. El libre albedrío solo peca y solo puede pecar, dice. Bueno, acá vamos a la polémica, porque sí hay una polémica. Conceptualmente, Lutero y Agustín entienden el libre albedrío de la misma manera. Conceptualmente, Agustín y Lutero entienden el libre albedrío de la misma manera. Voy a llevarlo afuera y les sigo comentando. Bien. Lutero y Agustín entienden el libre albedrío de la misma manera, solo que Lutero es más consecuente y en vez de llamarlo libre albedrío para pecar, le llama albedrío esclavo del pecado o servo arbitrio. Solo la gracia nos libera del pecado. Solo la gracia nos libera del pecado. La gracia, añade en otro lugar, no solo nos hace venir en conocimiento, sino que nos da la fuerza para obrar lo que conocemos. No solo se nos da para creer lo que debemos amar, sino para amar lo que creemos, ¿no? Dice, qua gratia agitur non solut ut facienda noverium verum etiam ut cognitia facium. Non solum ut diligentia credamus, verum etiam ut credita diligamus. El concilio de Cartago, aprobado por Zósimo, dice con palabras o fórmulas agustinas, la asamblea eclesiástica quiere evitar aquí el malentendido de que la gracia de la justificación solo sirva para mantenerla la voluntad, a fin de que realice más fácilmente lo que incluso sin la gracia podría llevar a término, aunque con menor facilidad, ¿no? O sea, la asamblea eclesiástica quiere evitar aquí el malentendido de que la gracia de la justificación solo sirva para sostener, para apuntalar la voluntad, ¿no? Es como que es una ayuda, la gracia es una ayuda del libre albedrío. Bueno, el concilio de Cartago dice, no, no es así. A fin de que parecería que la voluntad realice con la gracia más fácilmente lo que incluso sin la gracia podría llevar a término, ¿no? Pero con menor facilidad. En cambio, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Bien, Rosario nos dice, que Agustín diga eso no quiere decir necesariamente que esté en lo cierto en ese punto. Que no. Es decir, claramente Agustín puede estar equivocado, ¿no? Y sostener errores, claramente. Ahora, si lo que dice Agustín está en la Biblia, eso ya es otra cosa. Dicho de otra forma, que Agustín sea el padre de la Iglesia y santo según los católicos no significa que todo lo que haya dicho sea acertado. Claramente es así. Por eso San Agustín escribe retractaciones, diciendo, bueno, lo que dije anteriormente estaba equivocado, ¿no? Que es lo que toma la Iglesia Católica, aquello que San Agustín ha condenado de sus escritos, es la base de la fe católica.
sea, la fe católica edificó su fe en base a los escritos que San Agustín condenó de sí mismo, digamos, ¿sí? En las Confesiones, Agustín escribe: «Es que me plujo quebrantar la ley, siquiera por engaño, ya que por fuerza no podía, y siendo cautivo simulé una menguada libertad, haciendo impunemente, por una tenebrosa parodia de vuestra impotencia, aquello que no me era permitido». Aquí lo tenéis al siervo fugitivo de su señor y perseguidor de una sombra, oh corrupción, oh aberración de la vida, oh profundidad de la muerte. ¿Cómo pudo agradarle hacer lo que no era lícito, no por otra cosa, sino por lo que no le era ilícito? De aquella grandeza de ánimo andaba yo harto lejos, y esclavo de la pasión de la carne, gozaba del mortífero placer de llevar a rastras mi cadena, temeroso de soltarla, y rechazaba las palabras del buen consejo y de la mano que iba a desatarla. Como la llaga irritada rehúsa la mano que la cura, aquello que me retenía cautivo y me aguijoneaba poderosamente era el hábito despótico de saciar mi concupiscencia insaciable. Así era hasta que vos, soberano Señor, que no desdeñáis nuestro barro, hubisteis piedad de vosotros y nos socorristeis por vías ocultas y maravillosas. No importa cómo es que llamemos a esta gracia, pero con tal que se crea que Dios la infunde con inefable suavidad, de modo secreto e íntimo, no solo por ministerio de los que se plantan y riegan en el exterior, sino también por sí mismo, que da incremento ocultamente, manifestando la verdad y otorgando la caridad. Porque de tal modo enseña Dios a los que según su beneplácito, esto lo dice Efesios también, ¿no? El principio de Efesios 1, porque de tal modo enseña Dios a los que según su beneplácito fueron llamados, que al mismo tiempo les concede la ciencia de la práctica y la práctica de la ciencia. Agustín habla de la negación de San Pedro después de haberse manifestado al Señor su deseo de morir con él. Él creyó que estaba en su mano el poder cumplir el deseo que sentía en su corazón, de morir por él. ¿Y quién había comenzado aún a darle esta pequeña caridad sino aquel que prepara la voluntad y cooperando da cima a lo que comenzó obrando? Como dice Filipenses 2:13, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, para producir en nosotros un acto de voluntad. Él tiene la iniciativa de la obra. Luego, independientemente de nosotros, obra para que queramos. Mas cuando queremos, y queremos eficazmente, coopera con nosotros con todo. Sin el concurso suyo para que queramos, y sin su cooperación cuando queremos, nada podemos sin él para las obras saludables. Como dice Filipenses 2:10, Él es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Concilio de Orange repite la misma doctrina, la de San Agustín, que es la que va a repetir después Lutero y Calvino. Así Agustín en su comentario al libro de la Génesis expresa: el hombre no es un ser tal que, una vez creado, pueda alcanzar algún tipo de bien por sí mismo. Si lo abandona, ¿quién lo hizo? El Creador. Así, aquel que es inmutablemente bueno, hace bueno al hombre y lo custodia. Continuamente somos hechos por él. Continuamente debemos ser perfeccionados por él, unidos a él y permaneciendo en aquella conversión que consiste en estar en tensión hacia él. Somos en efecto su obra, no solo en cuanto seres humanos, sino en cuanto somos buenos. Por ello también el apóstol, cuando encomienda la gracia por la que fuimos salvados a los fieles convertidos de la incredulidad, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 y 10. Y como dijo en otro pasaje, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Para que no pensasen que debían atribuirse a sí mismos el mérito de haber llegado a ser justos y buenos, añadió enseguida, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me acordaba bien, Filipenses 2:13, ¿no? Y lo cita Agustín de Hipona. Mediante la cooperación, Dios completa en nosotros lo que ya había iniciado con su acción, porque Él mismo opera en el comienzo para que queramos y consuma en nosotros al colaborar mientras nosotros queremos. Esto lo dice de la gracia, ¿no? En todo ello, Dios actúa como soberano absoluto. El hombre es esencialmente pasivo, receptor. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Dice el apóstol Pablo y cita a San Agustín, ¿no? La gracia opera el comienzo, el progreso, la perseverancia y la gloria final. Todo es de gracia, ¿no? Sola gracia. La fe desde el principio es don de Dios, atracción de Dios, misterio de Dios. Hay una escuela secreta donde el Padre habla a los hombres y los atrae a su Hijo Jesucristo. Dice, muchos vemos que vienen a Cristo, porque muchos vemos que creen en Cristo, pero dónde y cómo han oído al Padre y han aprendido esto, no lo vemos. Esta gracia se oculta en profundidades demasiado secretas, mas ¿quién duda de que es una gracia? Esta gracia, pues, que ocultamente se comunica a los corazones humanos por la divina generosidad, no es rechazada por ningún corazón duro, pues para eso se da precisamente, para que ante todo se quite la dureza del corazón. Luego, cuando el Padre es oído y enseña con el fin de llevar a los hombres a su Hijo, quita la dureza berroqueña del corazón y lo ablanda según el vaticinio del profeta. Por lo que San Agustín desarrolla en este texto, la dureza del corazón humano no busca creer en Dios, la obsolescencia del libre albedrío, la eficacia con la cual la gracia es irresistible para transformar al corazón, la limitación cuantitativa con la cual Dios elige a sus santos incondicionalmente, oponiéndose al presciencianismo, ¿no? La ciencia previa de los semipelagianos, y a la errancia del don de la perseveración por la que el hombre persevera hasta el fin de la gracia. Bueno, a ver. ¿Cómo van? ¿Ninguna pregunta? Bien. No pretendía explicar a Agustín cómo es que algunos son escogidos y otros no. El orden de la gracia y su distribución siguen las leyes ocultas de una inscrutabilis justitia, de una inescrutable justicia y de una inscrutabilis misericordia, que rebasan la medida de nuestros pensamientos terrenos y animales. ¿Por qué atrae el Padre a unos y deja a otros? Es un secreto que se debe respetar, dice San Agustín, ¿no? Penes ipsum est. Sin embargo, el sesgo predestinacionista que Agustín imprime a la voluntad salvífica de Dios y que lo acerca mucho más a la postura de Calvino que a la del Concilio de Trento es indudable. Cito, en Agustín queda mucho más clara la universalidad del pecado que la universalidad de la redención. Dice Villamonte González, un teólogo católico, hay un sesgo de expiación limitada en San Agustín. En este sentido, San Agustín no era católico. ¿Cómo es posible que describa Agustín que los hombres nacen muertos en sus delitos y pecados, pero que someta la salvación a su libre albedrío? Agustín se enfrenta aquí con lo que una vez había aceptado, la voluntad salvífica universal de Dios. 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad. Esta vez Agustín la entiende como lo hará Calvino. Esa frase no significa que solo haya hombres a los que Dios quiere salvar. Más bien la expresión todos los hombres puede tener el sentido de hombres de toda laya, de toda índole, hombres de todas las categorías, tanto judíos como gentiles. Y los no elegidos incurren en una condenación justa que desde Adán nos corresponde a todos. Si Dios quiere salvar a algunos, esto es gracia sobre gracia. Y si quiere condenar a otros, justicia sobre justicia. Aun si Dios no salvara a nadie, sería perfectamente justo, dando a cada uno su merecido, que es el infierno. Lo dice San Agustín en el don de la perseverancia. Dios actúa con misericordia cuando ayuda y con justicia cuando no ayuda. En el comentario a Juan. Debemos pues odiar a los réprobos, no sabiendo en efecto quién pertenece al número de los predestinados y quién no, dice San Agustín, debemos dejarnos prender por la bienquerencia del amor hasta el punto de que deseemos la felicidad de todos, dice San Agustín en los Tratados de la Gracia. ¿Obra Dios entonces sin nuestra voluntad como títeres? Dice San Agustín, llámese Dios ayudador nuestro, y no puede serlo si quien es ayudado no pone espontáneamente algo de propio esfuerzo, porque Dios no opera en nosotros la salvación como si fuéramos piedras insensibles o cosas criadas por Él sin razón ni voluntad, mas porque ayuda a uno y no a otro, porque es a fulano que a mengano, y a este de un modo y a aquel de otro, este es un arcano, y en él está la razón de tan recóndita justicia y la excelencia de semejante potestad. Aunque Agustín acepte que nuestra voluntad es el lugar donde Dios trabaja, por tanto, colaboramos, esa gracia es tan eficaz que colaboramos irremediablemente, no podemos resistirla. Es invictísima. Gracias a la gracia, el débil triunfa allí donde el fuerte fracasa. ¿Hay responsabilidad en el hombre, aunque no haya libre albedrío? Desde luego, dice Agustín, corred de modo que alcancéis la meta, 1 Corintios 9:24. Y precisamente por vuestra carrera experimentaréis que habéis sido predestinados a correr de modo pertinente, dice Agustín, el del don de la predestinación. La perseverancia es evidencia de que somos salvos. Si decimos que no hay responsabilidad humana, entonces somos hiperagustinianos. Si decimos que la salvación es por el mérito, somos pelagianos. Si decimos que el mérito es fruto de la salvación, somos agustinianos. Todos los méritos de los justos son dones de Dios. Dios corona en los méritos su justicia. Es del don de la perseverancia, ¿no? Esto se usa en la misa incluso, ¿no? Es una leyenda de la misa. Bien, yo creo que se entendió un poco la controversia, ¿no? Los méritos de la salvación corresponden a Dios de principio a fin. Aún estando regenerados, dice Agustín, no podemos hacer méritos para justificar la perseveración de Dios. Cita, la misma sombra misteriosa nos cubre en la doctrina de la perseverancia final que enlaza la vida temporal con la eterna. No se concede por los méritos humanos, sino por la voluntad secretísima, justísima, sapientísima y beneficientísima de Dios. Tratados de la Gracia. Esto no significa que Dios obre en contra de la voluntad humana, sino en la voluntad humana. Nos salva con nosotros, ¿no? Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Pero objetará a alguien. Luego nosotros somos completamente pasivos, no hacemos nada. Respondo, antes bien, tú obras igualmente, aunque recibes la acción de otro, y entonces obras bien cuando vas movido por el Espíritu bueno, porque el Espíritu de Dios que en ti obra es ayudante, y el mismo nombre de ayudante te indica que también tú haces algo. Reconoce lo que pides. Percátate de lo que confiesas cuando dices, sé tú mi auxiliador, no me desampares. Invocas a Dios tu auxiliador. Nadie es ayudado si él no pone de su parte algún esfuerzo. ¿Cuántos, pues, dice, son movidos por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. No los mueve la letra, sino el Espíritu.
No la ley que manda, amenaza, promete, sino el Espíritu que exhorta, que ilumina, que ayuda. Sabemos que según añade el mismo apóstol, a los amados de Dios todo concurre para su mayor bien, como dicen Romanos. Si tú no fueras operador, él no sería cooperador. Si tú non esses operatur, lile non esset cooperator. Dice en Sermones 10:11, Plegaria 38. Hacia el 394, Agustín cree firmemente en el libre albedrío. En sí y por sí el libre albedrío puede muchísimo, decía Agustín. Ya en el 400 vacila en las confesiones, habla del libre albedrío, pero no no lo presenta revestido de poder, aunque dice, sin tu voluntad, la gracia de Dios no será nada en ti. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Pero luego, en 403 se define y sostiene que ya solo Dios posee libre albedrío y que el hombre tras el pecado lo ha perdido. En este último Agustín, el más bíblico, el más coherente, el más maduro y también el más rechazado y olvidado por el catolicismo. Bueno, yo creo que en este sentido vale un homenaje a San Agustín, ¿no? Y un llamado, ¿no? Para que podamos rescatar un poco más de su teología. Para la iglesia cristiana primitiva, el pecado causó una destrucción de la naturaleza perfecta de Adán. El hombre no fue herido para seguir vivo y poder llamar al médico o abrir la puerta a Dios, sino que su capacidad para relacionarse con Dios quedó muerta. Necesita que Dios le dé una nueva vida para restaurar la relación. Romanos 5:10, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 8, de 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Isaías 59:10 dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vidamente juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Tal es la antropología negativa que asume Agustín en todos sus escritos. Bueno, San Agustín sostiene un monergismo, que Dios solo trabaja en la salvación del hombre, el hombre coopera dejándose ayudar por Dios. Posteriormente, en el Concilio de Trento, los argumentos de Lutero van a ser condenados. La paradoja de todo esto es que los argumentos que sostenía y esgrimía Lutero en contra de la Iglesia Católica son los mismos argumentos de San Agustín y los argumentos del Concilio de Orange y de Cartago. Esto significa que el Concilio de Trento no asume del todo al Concilio de Cartago y al de Trento. Y es por eso que Lutero pensaba que los concilios muy a menudo se contradicen, con lo cual no pueden ser la última palabra en cuanto a la interpretación fidedigna de las Escrituras. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que hayan entendido un poco la problemática y el calvinismo de San Agustín, ¿no? O el agustinianismo de Lutero y Calvino. Vamos a hacer una segunda parte con estas temáticas. Espero que la hayan disfrutado mucho, los invito a suscribirse a mi canal y bueno, vayan a escarbar porque hay muchos videos acá en mi canal que seguramente les va a gustar un poquito. Gracias por estar conmigo. Somos pocos, pero buenos.